En esta parte vamos a hablar de las anomalías de la inducción dorsal. La anencefalia es una de estas anomalías que consiste en un desarrollo anormal del cerebro que da como resultado hemisferios cerebrales subdesarrollados y o malformación de los huesos del cráneo. Existe la anencefalia total y la anencefalia parcial. Esto también se debe al incorrecto cierre del tubo neural durante las primeras semanas de vida intrauterina. En la resonancia magnética podemos ver a la derecha que la flecha blanca nos indica la ausencia de los huesos que se puede decir que forman el techo del cráneo, que es característico de la anencefalia. Y podemos ver que por fuera la flecha negra hay tejido nervioso. La anencefalia puede estar acompañada de otras enfermedades con respecto a la inducción dorsal. Por otra parte, existen varias anomalías que están ligadas a problemas del cierre del tubo neural y se clasifican de tres maneras: la espina bífida oculta, espina bífida cística o mielomeningocele o la meningocele. Aquí podemos ver en la parte derecha de la pantalla cómo se pueden clasificar las tres de manera fenotípica. Se puede ver que en la espina bífida oculta hay una discontinuidad en las apófisis espinosas de las vértebras, pero no hay una hernia con ningún tipo de tejido. En la meningocele hay una hernia con predominancia de tejido adiposo y tejido conectivo, y en la mielomeningocele hay una hernia que ya expone tejidos nerviosos dentro de la meningocele. Es la discontinuidad de las vértebras la que crea una pequeña hernia que contiene predominantemente tejido adiposo o tejido conectivo sin ningún tipo de estructura nerviosa. En la resonancia magnética, en la parte superior derecha de la pantalla, podemos ver que esta meningocele se presenta a nivel cefálico. En la parte dorsal se encuentra la vesícula que contiene este tejido adiposo que ya nombramos anteriormente, esta hernia que contiene tejido adiposo y tejido conectivo predominantemente, pero se puede presentar a lo largo de toda la columna vertebral. La espina bífida oculta se da por el cierre inadecuado del tubo neural, como ya mencionamos las patologías anteriores, durante el primer mes de desarrollo, donde las vértebras tienen una discontinuidad. Esta, en el fenotipo del recién nacido, como podemos ver en la imagen superior derecha, se manifiesta con vellosidades en la región donde se presenta esta discontinuidad. En este caso, no afecta en ningún tipo al paciente porque no contiene estructuras nerviosas y se puede arreglar de manera quirúrgica en los primeros meses de vida. La mielomeningocele es un caso más extremo, ya que la hernia en este tipo de patologías contiene estructuras nerviosas y también está acompañada normalmente de anomalías cerebrales. Hay un síndrome denominado Chiari síndrome, el cual puede ser de 4 tipos y hace referencia al más frecuente dentro de las patologías de la mielomeningocele. Está de tipo 1, que es el desplazamiento caudal de las amígdalas cerebelosas hacia el foramen magnum. De tipo 2, el desplazamiento hacia caudal de la médula oblonga, comprimiendo el cuarto ventrículo. El tipo 3, que es casi la totalidad del cerebro, yace en el foramen magnum. Y el tipo 4, que es muy similar al tipo 3, que el cerebelo yace en el foramen magnum y tiene un incorrecto desarrollo debido a esto. Podemos ver en las imágenes a la derecha de la pantalla las estructuras, por ejemplo, que señala la flecha blanca, sería la hernia, y digamos que la flecha negra señala más que todo la continuidad de la médula espinal. Vemos que en la hernia se presentan bastantes estructuras nerviosas y podemos ver, a diferencia de los otros casos precedentes, que no se comprometía tanto como en este.
la integridad del paciente. Podemos ver en la imagen inferior derecha que hay una hernia o una vesícula que contiene muchas más estructuras que tan solo tejido conectivo y adiposo, pero contiene tejidos y estructuras del sistema nervioso. Por lo tanto, va a afectar la vida del paciente. La anomalía de la inducción ventral se da en la zona del prosencéfalo, el cual dará origen al diencéfalo, del donde se derivará la glándula pineal, el tálamo y el hipotálamo. Por otro lado, dará origen al telencéfalo, que generará los hemisferios cerebrales. Cuando estas divisiones no se originan correctamente, se puede llegar a generar unas alteraciones que van a ser muchísimo más notorias en el cráneo, más específicamente en la parte frontal, o también en daños en el encéfalo. Uno de los trastornos más notorios de las anomalías de inducción ventral se llama la holoprosencefalia. Es una malformación cerebral compleja que afecta tanto al cerebro anterior como a la cara, lo que genera complicaciones neurológicas y anomalías faciales de gravedad variable. Tiene un origen embriológico y existen tres tipos diferentes de holoprosencefalia por sus características anatómicas. Se encuentra la holoprosencefalia lobar, la semilobar y la lobar. Cada una de ellas presenta una separación de los hemisferios cerebrales que puede ser mayor o menor, pero no es completa. En estas anomalías existe el centrum pelúcido y se puede ver presente la alteración cromosómica 13 o la alteración cromosómica 18. Para cada persona se pueden ver diferentes efectos, como por ejemplo la anencefalia, la espina bífida, la ciclopía, la probosis, la genesia premaxilar, el labio leporino, que puede ser medio o bilateral, un coloboma, una displasia retiniana o hipotelorismo. Fisiopatológicamente, no está muy bien estudiada, pero se piensa que la región terminal del cromosoma 7 contiene genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso central, lo que puede llegar a generar las alteraciones de la holoprosencefalia. Otro de los trastornos más representativos es el síndrome de Dandy-Walker. Es una asociación de anomalías cerebrales congénitas localizadas. Se presenta un ensanchamiento quístico del cuarto ventrículo, hipoplasia y agenesia del vérmix y los hemisferios cerebelosos, lo que luego generará una hidrocefalia congénita e hipertensión intracraneal. También está relacionado con otros defectos del sistema nervioso central, en donde se puede deducir que las anomalías neurológicas son parte de las alteraciones del desarrollo general de la línea media, como por ejemplo enquiste en el tercer ventrículo y de la fosa posterior, atresia de los agujeros de Luschka y Magendie, polimicrogiria, que es el desarrollo escaso de las circunvoluciones cerebrales, la giria, que es el desarrollo insuficiente de las circunvoluciones cerebrales, la agenesia del cuerpo calloso. Se puede ver una estenosis del acueducto, es decir, una estrechez patológica del conducto, puede ser de Magendie y de Luschka, una microcefalia, una siringomielia, una meningocele o anomalías oculares y el paladar hendido. Otra de las anomalías las podemos encontrar a nivel de la división y diferenciación celular. Se puede dar en el desarrollo del sistema nervioso central, que es un periodo entre la quinta semana de gestación y el cuarto mes. Se da en procesos de división y diferenciación de los neuroblastos y existen anomalías como la microcefalia y la esclerosis tuberosa. La microcefalia es una enfermedad causada por un fallo en el desarrollo del cráneo y del cerebro. Se da porque no se da el correcto crecimiento del cerebro y por lo tanto no se puede presentar el crecimiento del cráneo. En niños que sufren esta enfermedad, cuando se hace mayor, su cara continúa creciendo mientras que el cráneo no lo hace y se presenta que una cara desproporcionadamente larga, una frente hundida y un cuero cabelludo suelto y a menudo es arrugado. Tenemos dos tipos de microcefalia, una microcefalia primaria y una microcefalia secundaria. La microcefalia primaria se da una mutación principalmente en la proliferación de los precursores neuronales, en el cual actúan 4 genes específicos. 2 de los más importantes es el gen MCPH1 y el ACPM.
El gen MCPH1 va a codificar para una proteína llamada microcefalina, la cual está involucrada en la respuesta a la ocurrencia de daño del DNA y en la regulación de la conservación de los cromosomas durante el ciclo celular. Por lo tanto, la ausencia de esta proteína, que es la reparadora del DNA, incrementa la tasa de muerte celular durante la neurogénesis, reduciendo así la proliferación embrionaria de los precursores neuronales. Por otro lado tenemos a ACPM, que es un determinante esencial en el daño del cerebro, que codifica para una proteína de su mismo nombre que tiene importantes funciones en el proceso de división celular, sobre todo en el desarrollo del tejido cerebral, haciendo posible la multiplicación de las células progenitoras en este órgano. Tenemos otros dos genes que van a actuar a nivel de la proliferación de los precursores neuronales, que va a ser CDK5-RAP2 y CENPJ, que es un gen que codifica una proteína que está implicada en la nucleación de los microtúbulos. La mutación de cualquiera de estos genes nos va a causar una microcefalia primaria. Por otra parte, la microcefalia secundaria se va a presentar un daño cerebral adquirido de forma prenatal, perinatal o postnatal. El cerebro es inicialmente normal, pero luego se sufre un daño difuso y se altera el desarrollo evolutivo. Otra de las enfermedades es la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad multisistémica poco común que causa tumores benignos en el cerebro y en otros órganos vitales como lo es el riñón, la piel, el corazón. Aquí en la imagen podemos ver cómo se está dando la calcificación del ventrículo lateral y también en los giros se ve cómo el cerebro empieza a calcificarse. La esclerosis tuberosa se da principalmente por la mutación del gen TSC1 o el gen TSC2. Ya. A causa de malformaciones a nivel del sistema nervioso, se le puede relacionar con anomalías en la migración neuronal. Alrededor de la 7ª semana de vida intrauterina, se va a iniciar un proceso que se conoce como organización cortical. Lo primero que sucede en dicho proceso es que hay una proliferación de células jóvenes neuronales que se van a ir superponiendo por encima de capas de células gliares ependimarias, que se van a encontrar formando las paredes de los ventrículos laterales. A este área se le conoce como la matriz germinal. Las células germinales que van a estar en esta zona también van a hacer procesos de división y proliferación y van a formar tanto neuronas, que son las naranjitas, como células gliares, que son las blanquitas. Y ya a partir de la 8ª semana, las células neuronales tienen que empezar a migrar de esa matriz germinativa hacia la corteza cerebral, y para eso necesitan que las células gliares formen como un carril o fascículo que va a determinar el lugar al cual deben llegar esas neuronas. Y una vez ya las neuronas llegan a la corteza, empiezan a hacer sinapsis, tanto con neuronas que están muy contiguas, así como con neuronas que están lejanas, formando las 6 capas que conocemos del cerebro, y también las vías funcionales y morfológicas normales. Cuando hay algún tipo de fallo en alguno de estos procedimientos, lo que va a haber es una discontinuidad o no se van a formar correctamente las láminas del cerebro. Este problema se va a reflejar principalmente en lo que es la laminación cerebral. Esta laminación va a ser disminuida y por lo tanto al momento de formar las circunvoluciones y los surcos, pues no van a tener una morfología correcta. Y de este tipo de anomalías se conocen 2 patologías principales, la polimicrogiria y la esquizencefalia. Ambas corresponden a patologías relacionadas con la desorganización a nivel de la corteza, pero también de otras estructuras como la sustancia gris. Para la polimicrogiria, se cree que puede estar relacionada con factores genéticos que actualmente son poco claros. Sin embargo,
Lo que más se le relaciona son mutaciones de novo y por la incidencia en los casos también se cree que puede estar relacionado con infecciones intrauterinas por citomegalovirus y también por isquemias. Y para el caso de la esquisencefalia también se relaciona principalmente con mutaciones de novo, pero también se cree que puede estar relacionado con factores genéticos de genes que obviamente van a estar involucrados en el desarrollo de este proceso de migración neuronal como EMX2. Y a manera general, también se sabe que el proceso de migración neuronal puede ser susceptible a, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas, hemorragias o trombosis, que van a afectar principalmente la irrigación de estas zonas, impidiendo pues que haya un desarrollo normal, así como pues alteraciones a nivel genético generales o factores externos del ambiente intrauterino. En cuanto a la morfología de la polimicrogiria, lo que vamos a encontrar es una organización cortical con excesivos giros o pliegues con surcos muy profundos, que son los que podemos ver acá. Y la corteza como tal va a tener una laminación disminuida de aproximadamente 4 capas, lo cual es muy poquito. Estas afectaciones en el cerebro se pueden dar, por ejemplo, focales, este es el caso, que se dan en una sola zona del cerebro, y esta en específico se dio a nivel de la corteza presilviana, y cuando es bilateral es muy común y se conoce como el síndrome de Kuzniecki. La malformación también se puede presentar multifocal, como es este caso, que no solamente compromete el lóbulo parietal, sino también el temporal, que es toda esta zona. Y también se puede dar generalizada o multilobular, y dependiendo de esta localización de la malformación, asimismo va a ser el cuadro clínico del paciente. Claramente, si la malformación compromete más área del cerebro, el cuadro clínico va a ser más delicado. Y cuando las alteraciones son generalizadas o multilobulares, los daños son muy degenerativos y generalmente se acompaña de otras anomalías como la microcefalia, que es un cerebro más pequeño y poco desarrollado. En la esquisencefalia lo que se van a presentar van a ser hendiduras que se extienden desde la capa pial del cerebro, que es la que está más contigua a la pía madre, hasta los hemisferios laterales. Estas hendiduras van a terminar en regiones del cerebro que presentan polimicrogiria y laminación anormal, y dependiendo del nivel de apertura de estas hendiduras se pueden clasificar en labio cerrado o labio abierto, sabiendo que en las del labio cerrado pues evidentemente los lados de las hendiduras van a estar mucho más próximas, a diferencia del labio abierto en el cual los bordes van a estar ampliamente separados por líquido cefalorraquídeo. Además, estas hendiduras, pues en este caso se presentaron unilaterales, pero también pueden presentarse bilaterales, y hay una mayor prevalencia de que se sitúen en los lóbulos parietales y frontales. El cuadro clínico general que van a presentar las personas que tengan alteraciones a nivel de la migración neuronal va a incluir retraso mental, epilepsia y trastornos motores. Sin embargo, si lo que se quisiera es hacer un cuadro clínico específico, por ejemplo, para la microgiria, pues no se podría, porque el patrón clínico va a estar determinado por las áreas del cerebro que estén afectadas. Sin embargo, pues se sabe, y como lo mencioné anteriormente, el más común es el síndrome de Kuzniecki. En este síndrome, el compromiso se va a encontrar a nivel de la región presilviana y va a ser bilateral. Por lo tanto, las funciones que están a cargo de esta sección del cerebro van a estar fallando. Se sabe que dentro de estas funciones se puede encontrar lo que es el lenguaje, la producción, el entendimiento, así como el funcionamiento de algunas estructuras como la faringe, la lengua. Pues se esperaría que el cuadro clínico esté relacionado con estas estructuras, y la prevalencia es a que se presente retardo en el lenguaje, disfunción orofaringolingual, disartría, retraso en el desarrollo, epilepsia y retardo. Para el caso de la esquisencefalia, entonces la determinación del cuadro clínico sería igual.
va a depender de la locación de la malformación, pero también de si es unilateral o bilateral, sabiendo que en las bilaterales y en las de labio abierto el compromiso va a ser mucho mayor y va a estar relacionada principalmente con el desarrollo psicomotor. Adicionalmente, se vio un fenómeno más en esta enfermedad, y es que en algunas personas que presentaban la malformación en un lóbulo determinado, no todas las funciones de este lóbulo se veían afectadas, y este compromiso podía estar relacionado a la plasticidad neuronal, es decir, que se ampliaba el establecimiento de comunicaciones por parte de las neuronas con sus adyacentes o con sus distantes, y así se podía generar un tipo de reorganización completa que permitía recuperar algunas de las funciones cognitivas que iban a estar afectadas y se le atribuían al hemisferio colateral. Si bien se sabe que en la corteza cerebral se van a encontrar las neuronas organizadas en vías sinápticas para cumplir las diferentes funciones que debe realizar el organismo, pues cualquier tipo de daño que se presente en la corteza puede llegar a impedir el normal desarrollo de determinadas capacidades, dependiendo del lugar en el cual se localice la lesión, por falta de neuronas que estén íntegras y que puedan transportar correctamente o transportar esa información. La mielinización es un proceso importante que va a comenzar en el tercer trimestre de vida embrionaria y continúa hasta los 3 años de edad. La mielinización se encarga de cubrir con mielina a los axones, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Una anomalía de la mielinización puede ocurrir debido a enfermedades metabólicas, infecciones, traumatismos, hipoxia, isquemia o síndromes de malformación. Se puede diagnosticar este proceso patológico por medio de una resonancia magnética. Anatómicamente podemos ver que cuando hay una anomalía de mielinización hay una pérdida de sustancia blanca y se puede ver como una atrofia cerebral, como se puede ver en esta imagen, que se ve sustancia blanca, pero ya no se ve como debería verse, ¿no? Hay una pérdida de sustancia blanca. Las alteraciones fisiológicas que conllevan debido a la alteración de la mielinización es alterar la conducción de las señales de los impulsos nerviosos, entonces no se va a poder generar la misma respuesta motora o aferente. Hay una desorganización del sistema nervioso central y el periférico, hay un retraso mental, una dificultad motora y una alteración conductual. Otra causa de malformaciones que se pueden dar en el periodo embrionario son debido a los efectos de factores extrínsecos. Dichos factores extrínsecos pueden ser infección, toxicidad, isquemia, anoxia, traumatismo o enfermedades metabólicas de la madre. En general, esos factores extrínsecos van a afectar principalmente las primeras etapas del desarrollo embrionario, aquellas que se generan después de la 12ª semana. Los factores extrínsecos alteran principalmente la migración celular y la diferenciación del neuroblasto. Una de las malformaciones más comunes que se pueden causar debido a la exposición a factores extrínsecos es la hidrancefalia. La hidrancefalia es una malformación congénita que se caracteriza por la ausencia de hemisferios cerebrales, y esa cavidad que queda formada está llena de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, se puede ver la presencia, como se ve en este caso, de el cuarto ventrículo y el tronco encéfalo, y en otros casos se puede ver aquí lo que son los ganglios basales. Pero todo lo que se puede ver en este lado, que es como más gris, esto es presencia de líquido cefalorraquídeo. Una alteración fisiológica que se genera por la hidrancefalia es que los niños se vuelven irritables y tienen hipertonía muscular,
Con el paso del tiempo pueden también desarrollar convulsiones y otros síntomas, pues incluye el deterioro visual, la falta de crecimiento, sordera o también una carencia de un termorregulador porque no se forma muy bien tampoco el hipotálamo, solo algunas veces. Otra de las malformaciones más comunes es la poroencefalia. Esta poroencefalia no es tan grave como la hidroencefalia, ya que en esta enfermedad lo que se forman son quistes en los hemisferios cerebrales, pueden ser bilaterales o unilaterales. Esta es generada también, como ya dijimos, porque hay una exposición muy constante a factores extrínsecos que va a afectar alguna de las irrigaciones o alguna de las arterias que van a irrigar a los hemisferios, entonces no se va a formar muy bien los hemisferios. Pero aquí solo se van a formar ciertos quistes en diferentes lados. Esos quistes van a estar llenados de líquido cefalorraquídeo. Aquí se pueden ver en las imágenes cómo está formado los quistes llenos de líquido cefalorraquídeo. La alteración fisiológica, al igual que la hidroencefalia, también en vez de hipertonía hay una hipotonía. Hay también paresia espástica, convulsiones, retraso mental, entre otras características.